Bueno, muy buenas. Bienvenidos a todos los oyentes a este espacio de un conversatorio llamado ¿Cómo se siente ser tú? El día de hoy nos encontramos con dos maravillosas personas, mujeres, las cuales ya se van a presentar. Bueno, yo me llamo Nikki, tengo 20 años. Hola, mi nombre es Lana, tengo 19 años. Y pues en este espacio vamos a crear, digamos, como un tipo de diálogo en donde nos van a hablar sobre cómo se siente ser ellas pertenecientes a la comunidad LGBT. Ok, entonces, bueno, hola profe, soy Natalia. Yo les voy a empezar a hacerle una pregunta y pues vamos a hacer esto como un conversatorio, ¿ok? Entonces, ¿cómo defines tú ser gay, bisexual y qué aspectos significativos sientes que pueden justificarlo? Pero antes de eso, también pueden, por favor, decir cómo se identifican. Bueno, mi orientación sexual está más ligada a la pansexualidad, pero es básicamente por un discurso de admiración al ser humano, más allá de cualquier relación sexoafectiva. Yo lo miro más desde esa perspectiva, porque si fuese en plan sexoafectiva podría limitarme a decir que soy bisexual, pero sí, es más, el discurso va más allá. Bueno, mi orientación sexual es bisexual. Como decía Lana, yo realmente soy más al hecho de lo afectivo, más que lo sexual, porque considero que las personas son maravillosas y cada uno tiene características geniales para conocer. Okay. Muy bien, señoritas. Entonces, para entrar en tema de conversatorio, nos gustaría que nos dijeran ¿qué creen que las mujeres o por qué creen que se les ve a las mujeres como un objeto sexual o de fetichización por su condición de orientación sexual, usualmente en la bisexualidad? Pues más que todo eso está muy arraigado a toda la historia humana, porque literalmente estamos bajo un sistema patriarcal en el cual la mujer, independientemente de la orientación sexual, siempre va a ser sexualizada. Es algo que se ha venido reiterando a lo largo de los años, y realmente es un poco el hecho de, por decirlo de alguna forma, el morbo de que los hombres, en su mayoría los hombres cis hetero, creen que por ser una mujer bisexual y decir, no, pues yo voy a estar con usted y con la otra porque soy el match. Entonces es una forma de ver, de seguir imponiendo el poder que ellos creen que tienen sobre la mujer. Siguiendo también lo que dice Nikki, me parece pertinente aclarar lo del sistema patriarcal, porque eso es más ligado a la instrumentalización de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotras como mujeres, siendo mujeres cisgénero o mujeres trans, por ejemplo, tienden a instrumentalizar la concepción de mujer en cuanto a estética se refiere. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo muy bonito en representación a que, por ejemplo, la mujer es muy bonita, y que dicen, ustedes escuchando que los hombres dicen, no, las mujeres todas son hermosas porque son el mejor regalo que nos dio Dios, sin mamada y media. Cuando esa clase de cosas pasan, solemos de una connotarlo a la sexualidad, porque la estética tiene mucho que ver con la sexualidad. Entonces, una mujer que es, por ejemplo, estéticamente muy agraciada y que resulta ser bisexual, no, eso es una bomba, una cuestión de que se dispara esa instrumentalización del cuerpo de la mujer y se dispara esa necesidad de, como decía Nikki, sexualizarnos por absolutamente todo. Y pues respecto a las realidades que viven cada una de ustedes, ¿en algún momento han sentido que las han sexualizado por su orientación sexual? Sí, evidentemente, sobre todo cuando, lo que les digo yo, pues para no hacer el cuento más largo, yo siempre digo que soy bisexual y punto, y si alguien quiere escucharme, pues ya les cuento un poquito más a detalle para ver la transición. Pero cuando digo que soy bisexual, hace que sobre todo con hombres, es como de que de una comienzan a mirarme como con un tinte o con una connotación más tirando radicalmente a lo sexual. O sea, ya no soy solamente la amiga, sino la amiga bi. Entonces la amiga con la cual si estamos en una fiesta y si la cosa se calienta, puedo besarme con ella y con otra tipa.
Entonces siempre es como ese foco porque es como, no es que ella es bi, entonces ella puede hacer esto, ella quiere, a ella le gusta, entonces tampoco se van a sentir culpables por objetificarme, o sea, como por instrumentalizar también mi orientación. También como siguiendo con la línea que dice Lana, también estaba pensando en el tema de que al uno decir, no, soy una mujer bisexual, ya se asume directamente, por ejemplo, que uno vive su sexualidad de una manera desenfrenada, por decirlo de alguna manera, entonces es como, lo ven como un premio, como, esta tiene que tener mucha experiencia y es básicamente lo toman a uno como si uno fuera un trofeo a alcanzar. Entonces, sí, también me he visto en algunas ocasiones sexualizada. Y pues siguiendo como con esta línea del tema, nos podrían, digamos, comentar si han llegado a tener como esa experiencia de ser discriminadas por su orientación, o si pudieran contarnos alguna experiencia de lo que les ha pasado al ser discriminadas por esta misma razón. Creo que Lana y yo estamos muy en similitud con el tema de la familia, más que todo, más que ellos supieran, porque obviamente mi familia no lo sabe. Realmente siempre yo he tenido muchos problemas respecto a aceptar mi orientación, porque mi familia desde que entré a mi preadolescencia me decían, no, es que usted es de esta forma, es que acaso no es femenina, no es vanidosa, usted es una machorra, cosas así, y ya asumían directamente, ahora como comillas, usted es rara, obviamente dándole esa connotación, porque uno ya lo sabe, esa connotación de usted no es hetero. Entonces siempre ha sido una crítica fuerte que me ha hecho mucho retraerme en mí misma y no es en plan explicar mi orientación o simplemente guardármela para mí misma. Algo sí, lo que ella decía, tenemos un punto de acuerdo muy bien, muy conectado con respecto a las familias. No sé, comentarios sueltos cuando uno escucha de niña, como de que, no sé, prefiero que usted sea puta, que sea lesbiana, o cuando, también es una cuestión del desconocimiento, ¿no? Porque para ellos la bisexualidad no existe, o sea, o eres hetero o eres lesbiana, y lesbiana significa que te llamen machorra, que significa que te llamen, que usted quiere ser macho, cositas así. Y también pasó lo mismo porque pues en mi preadolescencia yo era bastante masculina, mucho más masculina de lo que llego a ser ahora con mis actitudes, entonces eso les o sea, como que les daba mucho como disonancia. Ahora que ya hice, yo dije, ok, tal vez eso podría ser una etapa, una fase por mi condición de ser más masculina. Estoy en una etapa donde soy hiperfemenina. Sigo igual. Entonces, esa condición de discriminación siempre se da en la medida de que dicen, no, es que es lo etiquetan, es como, no, es que va a ser una etapa, ya va a pasar. Y tú te das cuenta que no, porque te gusta alguien a los 8, pero te vuelvas a quedar otra persona que pero antes se parece de que te gustó a los 8, a los 16 y luego a los 19. Y luego te das cuenta de que no ves a las personas de la misma forma que tal vez ellos lo verían. Pero ellos no lo asumen así porque ellos asumen que va a ser un proceso que va a extinguirse. Y eso a la larga es discriminación porque no validan eso como algo real. De hecho, ahí entra mucho el tema de los estereotipos y los prejuicios que se tienen. Más que todo por el tema de decir, no, este comportamiento es femenino, este comportamiento es masculino, cuando no hay que, como decía Lana, no hay que etiquetar. Somos personas y ya. Y pues realmente sí está muy arraigado que si una mujer, digámoslo, no es femenina, ya directamente es lesbiana. Porque muchas veces dicen, no, si hay una relación de dos mujeres, una es el hombre, la otra es la mujer. Entonces siempre están reforzando esos prejuicios y estereotipos, aunque voy a hacerles una salvedad en cuanto a que no están informados, no saben absolutamente nada. Y además es que el tema de la LGBTIQ+ es demasiado amplia, es compleja, no difícil, sino hay muchas realidades, hay muchas situaciones y bueno, al fin y al cabo trata de las personas, todas las personas somos diferentes. Respecto a lo que hablábamos ahorita de discriminación en sus familias, ¿creen que va ligado a la religión por parte de sus familias? Porque estamos en un país en el que la religión es bastante fuerte, aunque se supone que somos un país laico. Pero es la realidad. Hay muchas familias que son muy religiosas y nos gustaría saber. Pues en mi cuestión, pues sí. O sea, por ejemplo, mis papás son de un seno católico. Entonces mi mamá, evidentemente, aunque ella pueda llegar a sospecharlo, porque las mamás no son tontas. Así que por mucho que lo sospeche, que pueda decir, no, yo la apoyaría, al final de cuentas, sería un rayo para ella. O sea, porque entonces sería que toda mi vida fui construida a partir de algo que ella creó y no yo. Y por ejemplo, cuestiones más radicales, por ejemplo, mi viejo, mi papá, ese hombre no me volvería a hablar. O sea, en cuestión, y eso es por su religión, porque Dios en las escrituras no condena directamente a los homosexuales,
pero lo que hace es connotar una asociación entre lo femenino, afeminado, como si también ser mujer femenina fuese malo, porque ahí también iríamos nosotras o los hombres que son muy delicados, por ejemplo, estaríamos todos en un costal del infierno, en donde también porque digamos a nosotros se nos dice, por ejemplo, de que te guste la persona de tu mismo sexo, es igualito que matar a alguien. O sea, que eso es igual de pecador. O sea, que el lujurioso, el que violó a niñas pequeñas, el que mató, es igual que yo, que me gusta una niña o que me puede llegar a gustar una niña. Entonces es complejo, pero sí, evidentemente es incipiente la relación que hay. Yo también considero que la religión es un factor muy desencadenante, más que a pesar de lo que estaba mencionando Natalia. Se supone que es un país laico, pero la religión católica está dominando básicamente, y son tradiciones y costumbres que se han venido reiterando y se han venido en plan, sí, dejémoslo como que se han venido reiterando y siguen patrones. También mi familia tal vez no es tanto por el tema religioso, más que todo me centro en mi mamá, que es como mi núcleo familiar más cercano, aparte de mi hermano, pero mi hermano aquí realmente no entra nada, él era muy igual, sinceramente. Pero mi mamá, más que por el tema religioso, que obviamente es una gran variable que dice, no, obviamente los homosexuales no están bien. De hecho, ella, cuando el Papa mencionó hace mucho que las relaciones homosexuales estaban bien, estuvo súper en contra de eso. Sin embargo, creo que ella le afecta más el tema social, de lo que pueden opinar las demás personas. Pues eso, pues en ese tema, ya que mencionan Nixon y Lana, pues también está eso de que en las escrituras o por lo general en la religión, no sé si han escuchado el susodicho que dice Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban, o sí, cosas así. Entonces, como indirectamente ellos no saben que están haciendo la discriminación indirectamente. Entonces es como también hacerlos caer en cuenta de que ha evolucionado el mundo y todas las cosas. Y pues ya entrando como más en cierre, pues de este tema de la religiosidad, la diversidad y en cuanto a la comunidad, nos gustaría saber, digamos, muy en general, si ustedes consideran o tendrían la posibilidad de pensar de que la religiosidad o la religión podría llegar a coexistir con la identidad sexual, o sea, como dentro de una sociedad donde se respeten mutuamente y no tengan que, digamos, justificarse en que uno es bueno y el otro es malo o cosas así. No sé si tú, digamos, recuerdes el orden que hay cuando un paradigma crece, cuando un paradigma nace. El paradigma nace a partir de una crisis porque el paradigma anterior dejó de servir, dejó de responder a las explicaciones y a las preguntas que se necesitaban responder en esos momentos. Así que lo que hace es renovarse. La religión, de alguna forma u otra, dejó de ser un paradigma, si hablándolo de alguna analogía, dejó de ser algo que responde a las cosas. Solo da respuestas, pero esas respuestas no vienen a través de un proceso de investigación, y no hablando de una investigación muy metódica, sino una investigación que puedes simplemente hacer saliendo al mundo. La Biblia y la religiosidad, hablando evidentemente desde la perspectiva judeo-cristiana, católica, porque es la que nosotros nos vemos inmersos claramente. Desde esa perspectiva siento que está demasiado anticuado, por mucho que lo intenten renovar y liberalizar en la medida que no, Dios ama a todo el mundo, desde una perspectiva tal vez espiritual, en donde tú consideres que hay un Dios que es amor, evidentemente podría convivir perfectamente con toda esta comunidad y con todo este arco iris bonito. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de un libro que nos rige y no nos da esas respuestas que podemos analizar, porque las respuestas de los dogmas no se analizan, solamente se siguen, no se puede, es totalmente inviable, es inclusive hasta irrespetuoso, porque sería como seguir con la persona, o sea, vivir en la misma casa de la persona que te mató durante siglos y siglos y siglos y siglos. Y no se puede. Yo considero también que es un proceso. Hablando ahorita mismo, no creo que en los próximos 5 o 10 años eso vaya a cambiar. Porque si bien la religión, como mencionaba Lana, ha perdido obviamente aún tiene muchísimos devotos, pero ha perdido en cuanto al tema de dar solución a todos. Por ejemplo,
alejándonos un poco de la comunidad, darle solución, por ejemplo, en qué se pueden basar en la Biblia hablando de la pobreza. Si se supone que Dios nos ama a todos, o sea, las personas pobres están siendo castigadas. No, porque se supone que Dios ama a todos. Entonces, considero que ha perdido cierta credibilidad, pero aún es muy firme. Hay muchas iglesias, muchos cultos que siguen siguiendo básicamente al pie de la letra lo que dice la Biblia, lo que dicen sus religiones. Entonces considero que de aquí a un tiempo todavía no. Sin embargo, creo que en un futuro se podría aceptar más la diversidad, porque obviamente antes, tal vez en Colombia, aquí hablando de nuestra realidad no, pero digamos en Estados Unidos, por ejemplo, la LGBTIQ ha tomado mucha fuerza, la comunidad ha tomado mucha fuerza. Entonces considero que tal vez en un futuro bastante lejano podría llegar a coexistir, incluso a convivir, pero ahorita en nuestra realidad no lo creo posible. Pues bueno, muchachas, la verdad, para ya, digamos, esta fue como el último tema de conversación. Le queremos agradecer por su tiempo, por contarnos sus experiencias, sus opiniones en base a pues su realidad, siendo pertenecientes de esta comunidad muy importante en la actualidad. Y pues... Hola, profe. Profesor, bueno, este fue el podcast. Está Stephanie Hernández. Y Natalia Chacón. Y muchas gracias. Como sabemos, social y políticamente los grupos minoritarios son oprimidos por un grupo mayoritario que impone la norma social. Aquí cabe mencionar que es importante el tema de la complejidad social, que está sujeta a los paradigmas, como bien lo mencionó la participante Lana, dentro de las cuales hacen parte las distinciones y convergencias de cada individuo. Asimismo, las diversidades de género, creencias y posturas que encajan dentro del concepto de pluralidad, donde hay una interacción de principios y elementos de todas las personas involucradas. Por esto, la complejidad social busca integrar lo que son los extremos de la realidad en un contexto intermedio, para poder enfrentar esa incertidumbre dentro del entorno y mostrando los términos sociales para que haya como esa armonía y la coexistencia entre las distintas perspectivas. Para la psicología social puede resultar de interés temas referentes a la comunidad LGBTIQ+, ya que aspectos como la invisibilización, las atribuciones e incluso juicios han sido de impedimento en la búsqueda del respeto, la igualdad y la aceptación, que es algo que en todo aspecto de la vida de una persona es primordial, ya que el gozar de los mismos derechos y deberes, el acceso a un sistema de salud o a una educación de calidad y una escolaridad, lo considera a todos como miembros de esa sociedad, sin distinciones, como iguales y merecedores de sus mismas condiciones. Para la comunidad LGBT y la sociedad en general es muy importante poder hacer un reconocimiento de las problemáticas sociales y las condiciones que se presentan en esta comunidad en función de características propias de algunos grupos poblacionales clasificados como minorías, ya que se establecen muchas formas de rechazos, estereotipos y prejuicios que nos llevan a la exclusión y la violencia, que lo sitúan también en una posición vulnerable dentro de la sociedad. Esto mismo se ha revelado que a pesar de todos los avances legales, el panorama de los derechos de la comunidad LGBT es triste y también persisten muchas violaciones de los derechos producto de la discriminación, el prejuicio y la exclusión. Por eso mismo, los estereotipos son una forma que tiene la sociedad para categorizar y poder entender la complejidad de todas las situaciones que se nos presentan, de las que no entendemos, y por esto los estereotipos pueden llegar a ser buenos o no. El problema es cuando nosotros empezamos y lo convertimos en un prejuicio y lo llevamos a un juicio, discriminando a las personas ya sea por sus creencias y por sus gustos. Por eso mismo hay que analizar de dónde proviene, si son atrevidos o aprendidos, y empezar a analizar si son buenos o malos, para no perjudicar a los demás. En función de la identidad de género y sexual de la comunidad LGBT, ha sido claramente oprimida a través de la marginación, poniendo a las personas de sexualidad diversa en un estatus de ciudadanos de categoría inferior, ya que no se tiene una igualdad real en cuestión de derechos, acceso, etc. Todo está llevado a una segregación. Es claro que la conformación de la humanidad por mujeres y hombres se ve obstaculizada por el sexismo
que atraviesa el mundo contemporáneo y se expresa en políticas, formas de relación y comportamiento, en actitudes y acciones entre las personas, así como de las instituciones hacia las personas. Las formas más relevantes de sexismo son el machismo, el androcentrismo, la misoginia y la homofobia. Y una característica común a todas ellas es que son la expresión de formas de dominio masculino patriarcal. En la psicología social, lo simbólico del género y la comunidad LGBT da lugar a concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad que es usada para justificar la discriminación por sexo, sexismo y por prácticas sexuales, homofobia.